Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Yo soy Celia Arena. Vengo a proponerles compartir un viaje por ese camino que todos los días transitamos casi sin detenernos ni pensar su significado. Un recorrido distinto que nos muestre que somos porque otros también son. La propuesta es encontrarnos en las palabras, en las historias de los hombres y mujeres protagonistas de este programa, en ese lugar en el que ellos son iguales que nosotros. Sus certezas, sus dudas, sus convicciones. Con ese espíritu nació Almas de Arena. Hoy vamos a compartir en Almas de Arena una charla con Nora. Nora y Jorge son papás de Juan, esta hermosa familia que tiene una historia muy particular como tantas otras. Vamos a hablar con ella de su experiencia. Juan tiene síndrome de Down y Nora y Jorge se enteraron de esto durante el embarazo. Así que nos va a contar y va a compartir toda esta experiencia hermosa de su día a día en esta familia que han formado. Nora, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Almas de Arena. Vamos a charlar un poco acerca de tu historia, conocida para mí porque hay que decirlo, somos muy amigas y fui parte de todo lo que vamos a hablar hoy, pero es importante poder hacer conocido y compartir tu historia de vida, que es muy interesante. Primero contanos cómo fue tu vida, de sos abogada, cordobesa. Soy cordobesa, nací en Morteros, muy cerquita del límite con Santa Fe. De hecho, viví mis primeros 10 años en la provincia de Santa Fe. A los 17 años, como toda la gente de nuestra zona, nos tuvimos que ir a estudiar. Y me fui a Córdoba, estudié abogacía, me recibí, me quedé trabajando ahí, siempre vinculada a Buenos Aires. Siempre tuve una vida de ir y venir trabajando y con la profesión en la cabeza y como prioridad en mi vida. Hasta que encontré, bueno, al hombre por lo menos de mi vida, con quien resolvimos ser padres. Era el hombre para mí indicado para ser papá y bueno, y te nace como mujer esa necesidad. Y nos pusimos a buscar, la naturaleza no estuvo de nuestro lado, así que tuvimos varios años de búsquedas, de estudios, hasta que teniendo yo 39 años, 38, empiezo a hacer unos tratamientos, que fuiste testigo, y me quedo embarazada a mis 39 años de mi primer hijo y en el primer intento fehaciente de un tratamiento completo, un tratamiento que se llama ICSI, que es un sistema de fertilización asistida, y dio por resultado mi embarazo. Y en ese momento, que como mujer muy responsable que sos y muy metódica, hiciste todos los estudios que tenías que hacer, hiciste todos los controles y todo, y después decidiste seguir más allá de los que están indicados. Todos los estudios que corresponden a un embarazo, a cualquier embarazo de control, me los hice y me hice uno específico que se recomienda de acuerdo a la edad de la madre. Creo que es a partir de los 35, yo tenía 39, entonces me lo piden, que es un estudio de translucencia nucal, se llama, es un estudio estadístico, no es de certeza, es estadístico, con algunos factores que intervienen, entre ellos la edad, da un porcentaje de probabilidades de tener un niño específicamente con síndrome de Down. No es con síndrome de Down solamente, pero son 4 o 5 alteraciones genéticas nada más. Nosotros estábamos muy ansiosos porque ese estudio no nos da del todo bien. Tampoco era un horror, conozco muchos chicos con síndrome de Down que a sus mamás ese estudio le dio perfecto y al revés también, que no dio tan bien y que después no existió el síndrome.
nos sugieren hacer una punción para sacarnos esa ansiedad y la verdad que nosotros siempre lo descartábamos porque había algún riesgo de perder el embarazo y estábamos seguros de que íbamos a tener nuestro hijo, tuviera lo que tuviera. La médica que nos asesoró en ese momento, con la que charlamos mucho, nos dio un montón de razones médicas para hacerlo, entre ellas un argumento que hoy en día es mucho menos riesgosa la punción. Y yo hablo en primera persona porque mi marido me apoyó completamente y me dijo, es tu cuerpo y yo te acompaño en lo que vos decidas. Y a mí me dijo algo que realmente me llegó, que fue, entre todas las razones médicas, además, vos te vas a preparar, ustedes se van a preparar para dar la noticia. Y al dar la noticia bien, va a ser una buena noticia. Por ende, el nacimiento de tu hijo va a ser una buena noticia, va a ser un bebé esperado con síndrome de Down. Y tengo una anécdota que a mí me encantó siempre, que es una coordinadora que yo tuve en ASDRA, que su tercera hija tuvo síndrome de Down. Ella decía que cuando nació su tercera hija no le mandaron flores. Y eso no se lo iba a perdonar a la familia. Bueno, a mí me llenaron el cuarto de flores cuando Juan nació. Y eso, bueno, vos lo has vivido, es muy importante para él y para todos, ¿no? La naturalización de estas noticias. ¿Y cómo fue el momento en que fueron a recibir el resultado? Es muy fuerte. Yo no me canso de decir que es una noticia muy fuerte, pero no es una mala noticia. Yo sentí que se me caían las paredes, que estaba buscando la universidad a la cual iba a ir Juan, salí de ahí buscando un centro de estimulación temprana. Hay una historia que se llama El viaje a Holanda y eso es lo que te cuentan apenas te dan la noticia y la verdad que ayuda muchísimo porque yo te pongo en situación de que te vas a ir de viaje, estás planeando un viaje a Italia, lo planeas durante años, llega el momento, tenés los pasajes, estudiaste algo de idioma, tenés las guías de turismo, sabes a qué lugares vas a ir y qué comida vas a comer. Subís al avión y cuando ya estás en el avión, el piloto habla, el capitán, y te dice que el avión no va a Italia, va a Holanda. Entonces tenés dos caminos, o te seguís lamentando de que no fuiste a Italia, o te bajás en Holanda y empezás a conocer lo que es Holanda. Y vas a encontrar los molinos de viento, los paisajes, las comidas, el idioma, que es todo tan interesante y tan lindo como Italia, pero vos no lo conocías. Exacto. Te podés quedar aferrada siempre diciendo si yo hubiera ido a Italia, o te podés aferrar a las bellezas de Holanda y enamorarte profundamente. Bueno, en un ratito seguimos hablando justamente de este amor por Juan. Bárbaro. El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el momento de la concepción y cuyas causas son desconocidas. No es una enfermedad ni un padecimiento, y las personas que nacen con este síndrome suelen tener algunas características físicas particulares que aparecen asociadas y procesos de aprendizaje en general más lentos. Ellas son tan distintas entre sí como lo somos quienes no tenemos esta variación genética. Tienen preferencias personales, talentos para ciertas tareas, dificultad para otras, defectos y virtudes que van desarrollando a lo largo de su existencia. Es fundamental para su calidad de vida una familia activa y comprometida en la planificación de su futuro, que les posibilite tener su propio proyecto vital identificado con intereses personales. La estimulación temprana con apoyo de profesionales es indispensable para que puedan desarrollar sus capacidades, para así lograr su autodeterminación, su empoderamiento y la autogestión de su vida. El modelo inclusivo de pertenencia comunitaria está orientado a que en la escuela estudien en aulas comunes, en el trabajo se capaciten y desarrollen en sus áreas de interés, en el ámbito social formen pareja, tengan amigos, puedan vivir y viajar solos, es decir, desarrollar su vida de forma autónoma.
Bueno, Nora, estábamos hablando del momento de la noticia, de la experiencia, de cómo les sirvió y los contuvo esta historia de llegar a Holanda, a otro lugar. ¿Cómo transcurriste vos a partir de los 3 meses, que fue cuando lo estudió, hasta la llegada de Juan? Preparándonos. La primera semana fue la que nos duró este shock de la noticia, de saber qué era el síndrome de Down, qué había que hacer, cómo nos teníamos que preparar. Jorge usó una frase en un momento que es la que nos levantó y ¿para qué lo queríamos saber? Para prepararnos. Y bueno, preparémonos. Nos contactamos con la gente de ASDRA, de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. Ellos nos hicieron mucha contención, nos dieron mucha información y a partir de ahí tuve entrevistas, reuniones, búsquedas, mucha búsqueda de información por internet, pero siempre con asociaciones o grupos reconocidos. No, hay que ser muy prudente en todos los temas y este en particular. Ese año se realizaba en Tucumán un congreso de síndrome de Down muy grande, donde vino gente de España y gente muy importante, y allá me fui con la panza, ya con un diagnóstico de una cardiopatía en el 5º mes, entre todos los estudios específicos que ya te dan cuando tenés el diagnóstico del síndrome de Down. En uno de ellos, en un control cardiológico, surgió una cardiopatía típica del síndrome de Down, que es un canal AB completo. Con ese diagnóstico me fui a Tucumán y volví con el centro de estimulación que sabía que quería para mi hijo, con el pediatra que quería para mi hijo, con un montón de información que en mi caso particular me dieron mucha tranquilidad. Saber todo esto desde la entrada, de ponerme yo como prioridad físicamente, ¿no? Del cuidarme, el buscar contención, hizo que tuviera un embarazo tranquilo desde lo anímico y desde el amor y la alegría, muy cuidado desde lo médico. Y bueno, llegó el nacimiento de Juan, que fue un mes antes. Nació por una cesárea. Fue media programada, pero se terminó anticipando más. Había un problemita de que no crecía más, no había líquido amniótico. Creo que también es una característica de los embarazos de síndrome de Down. Con la cardiopatía se complicaba. Nació con una cesárea, como te decía, de urgencia, el 1 de agosto del 2012, a las 18:28, diría su papá. Gracias a Dios nació mucho mejor de lo que se esperaba. Lloró al nacer, tenía buen color, pero pesaba 1,9 kg. Entonces eso era un desafío para su cardiopatía. Ahí empezó la otra parte de la historia, que es pelearla con él al lado. Exacto, y poder incorporar más gente a tu vida, a la vida cotidiana de ustedes, porque necesitaron ayuda. Y en esto, ¿sentiste que tenías apoyo del sistema médico, del equipo médico, de ASDRA? ¿Sentiste que había apoyo en los distintos lugares que vos necesitabas? Tuvimos apoyo también por la fortaleza que teníamos. Cuando uno está plantado y sabe lo que quiere y lo que busca, es más fácil la respuesta. A veces la ignorancia del otro lado, en el buen sentido, ¿no? Ignorancia de no saber. De no saber, de no saber y por temor a que te sientas mal, a que un comentario, a que por ahí se frenaba. Pero también debo recalcar de que yo tengo una muy buena obra social, una prepaga, y no es el caso de toda la gente. Hay deudas en estos temas que hay que ir trabajando e insisto, muchas son acciones desde lo político, desde el gobierno, pero muchas más son culturales, son el transformar nuestra mirada como sociedad. Yo le hago un paralelismo con, más allá de la opinión que cada uno tenga, con el matrimonio igualitario. Si la comunidad homosexual se hubiera quedado esperando que una ley les diera el derecho a, probablemente hoy no sería esta la realidad. Creo que cuando uno es parte de una comunidad específica tiene que luchar, y cuando hablo de luchar es hacer acciones positivas, no es salir a cortar calle, hacer acciones positivas, hacer este tipo de entrevistas, hacer acciones, mostrarlos a ellos. No hay mejor cosa para cambiar la opinión de la gente que mostrar lo que pueden lograr. También hubo un cambio cultural que se viene dando, pero que falta mucho todavía porque hay mucho desconocimiento y eso genera temor. Exacto, temor a lo desconocido. Este año cumplió 25 años la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, específicamente FUSDAI, que es la Fundación de Córdoba, cumple 25 años y ese es el tiempo que marca el cambio.
Estos son grupos de padres que hace 25 años se asociaron para cambiar el mundo de sus hijos. Ellos no podían hablar de la posibilidad de ingresar a un colegio común, ni siquiera ir a un club común. Todas las actividades para las personas con discapacidad en general eran actividades especiales. Gracias a esos papás, hoy la realidad es otra. Nosotros ya estamos peleando por otras cosas. Y creo que también están trabajando por algunas cuestiones legislativas, cambios no solamente en las cuestiones vinculadas a lo que vos decías de inclusión, sino también avanzar en cuanto a los derechos de las familias. Exactamente. Hay montones de temas para tratar. Insisto, el principal es el cambio de la visión que hay sobre la persona con síndrome de Down. A partir de ahí los demás se van a tener que dar. Eso no quiere decir que no se siga peleando desde el Congreso, desde el mismo Poder Ejecutivo y peleando acciones y exigiendo derechos, pero cuando uno cambia la visión, lo notas en las familias como la mía, que antes el síndrome de Down no existía y hoy hay una forma distinta de ver la discapacidad en general. Si logramos que cada familia tenga esa modificación, el mundo solo se va cambiando. Bueno, seguimos charlando en un ratito. ¿Cómo no? Una sociedad inclusiva es aquella en la que las diferentes características de las personas no son consideradas defectos, males o anormalidades, sino que se identifican esas diferencias como expresión de heterogeneidad y se reconoce que hay grupos en situación de vulnerabilidad a los que se les debe brindar las adecuaciones necesarias que garanticen las condiciones de equidad. En este marco, la educación inclusiva es un pilar fundamental en la construcción de este tipo de sociedades. En Argentina, a través de la sanción de la Ley 26.378, que ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley de Educación Nacional 26.606, se reconoce el derecho de los niños, adolescentes y adultos con alguna o varias discapacidades a una educación inclusiva en todos los niveles escolares. Para aprovechar al máximo las posibilidades, es necesario que el proceso inclusivo sea real y no una mera declaración de intenciones. Por eso, es preciso que en los establecimientos educativos se adopten las medidas metodológicas y organizativas adecuadas, que se proporcione a todos los involucrados el apoyo necesario, así como que se realicen las oportunas adaptaciones curriculares. La integración escolar de los niños y niñas con síndrome de Down es un paso más en el proceso de inclusión social que comienza en la familia con la mirada puesta en el objetivo de garantizar siempre su participación en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Nora, recién hablábamos de los cambios culturales, de cómo necesitamos cambiar nosotros, la sociedad en su conjunto. Hay una de los cambios que se han dado que es en el ámbito educativo, porque estábamos muy acostumbrados hace un tiempo a las escuelas especiales para distintos tipos de discapacidades. Hoy hablamos de otro paradigma, de un modelo distinto, que es el de la inclusión educativa. Exacto. Bueno, Juan está haciendo su sala de 2 en un jardín de infante con 20 compañeritos. Hoy en día ya no se considera un desafío, sí se considera el desafío para el profesional que está enfrente. Y esto vuelvo a lo que decíamos antes, cómo sacamos de lado esa ignorancia, cómo le damos las herramientas a esos profesionales para que no tengan miedo. Me ha pasado de mamás que con la mejor intención me preguntan qué come. Claro. Lo dice para atenderlo mejor a mi hijo, pero es desde la ignorancia donde uno pregunta eso. Lo mismo con las maestras. Yo tengo una experiencia en el jardín de Juan maravillosa. Me abrieron las puertas y me dijeron, no tenemos herramientas técnicas, nosotros tenemos formación pedagógica nada más. Bárbaro, ¿le van a abrir las puertas al equipo profesional de Juan? Sí. Bueno, Juan está terminando su salita de 2 como uno más, porque a los 2 años, a los 3 años e incluso más, los niños no discriminan. El problema somos nosotros, no los niños.
Entonces, mientras nosotros como papás logremos que el docente que se hace cargo de la educación de nuestro hijo lo haga responsablemente, quiera realmente educarlo y no cumplir con una obligación desde recibir a mi hijo en el aula. Educarlo y darle todas las posibilidades. El no puedo lo tiene que poner él, no nosotros. Nosotros tenemos que brindarle todas las herramientas de que por esta vía que es la común, que aprende cualquier niño, él no lo aprende, bueno, probemos por esta vía. Y probemos por esta vía. Y va a llegar un momento donde él va a decir, hasta acá llego, perfecto, pero él lo tiene que decir. Cuando mi primera entrevista fue en un colegio que me dijeron, sí, como no, pero, ya ese pero ese es el que tenemos que eliminar. Y esas herramientas a los docentes se las damos con información. Lo mismo que se la damos a un empresario o a un funcionario que quiera contratar a personal con discapacidad. La eficiencia, yo he visto chicos trabajando con una prolijidad que más de uno no la tiene, porque son así, son muy meticulosos y muy rutinarios, entonces cuando aprenden su rutina de trabajo y cuando la incorporan, son excelentes. Solo hay que sacarle el miedo al empleador y el miedo al educador. Y en el caso del empleo, de lo que tiene que ver con inclusión laboral, también hay un esquema de acompañamiento. Tanto en la educación como en el sistema laboral. En educación se llaman maestros integradores. Hay chicos que tienen necesidades físicas y que hay acompañantes terapéuticos, que es más una cuestión física de ayuda. Y si no, existe la figura del maestro integrador, que es aquel maestro que adapta la currícula que tienen los demás chicos, pero no es el maestro del niño. Claro. Es el maestro de apoyo al maestro del aula, porque si no solo estaríamos compartiendo un espacio. Claro. Ponemos 20 chicos, a cuales uno tiene una maestra solo, y eso no es integración, no es inclusión. Eso es compartir un espacio físico. Ese maestro integrador es apoyo del maestro del aula para que le dé las herramientas, para que le adapte la currícula, para que lo asista a ese maestro a que puedan educarlo de la misma manera. Y la misma figura es con él, el acompañante para las inclusiones laborales. Es la persona que lo acompaña y le va dando la forma y solito se va a ir abriendo. Cuando la persona ya incorporó sus hábitos, ya se siente naturalizado en su grupo de trabajo, ya empieza a tener trato directo con su superior y a funcionar naturalmente, ese acompañante se va retirando y lo que hace es ir supervisando para que todo funcione en orden, pero nada más que eso, es un mediador. Sí, es un acompañamiento. Exactamente. En este acompañamiento permanente y búsqueda que vos contabas desde que tuviste la noticia de que Juan tenía síndrome de Down a todo lo que estás haciendo, ¿cuáles son tus preocupaciones? No voy a decir temores porque sé que no tenés temores porque los perdiste, porque entendiste. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Las preocupaciones que tenemos es las que tienen todos los padres. Por ahí las nuestras se complican un poquito en su solución, que es, en mi caso particular, es su autonomía. Es que logre vivir lo más autónomo posible y, bueno, buscar las herramientas para que eso se logre. Y como todo papá, sé qué pensás, el día que yo no esté, ¿qué va a pasar? Bueno, pero lo piensan todos los padres. Entonces vos me decís, ¿qué quiero yo para mi hijo? Como todo papá, que sea feliz. ¿Cuál creo que es el camino para que él lo sea? Esto, lograr su independencia, que él pueda funcionar autónomamente sin mí. Y es muy independiente, Juan. Demasiado a veces para mi gusto, pero es que esto es la confianza. Todos los niños son independientes cuando tienen confianza en sí mismos. Él tiene que descubrir cuál es el límite de la confianza y cuál es el que se me va. Pero no, gracias a Dios sí, y está muy bien. Bueno, Nora, muchísimas gracias. La verdad que Juan es hermoso, muy amoroso además. Sí, también. Así da que, besos con ruidos que son irresistibles. Sí, es un amor. La verdad que te agradecemos mucho porque es importante cuando se habla de igualdad, de equidad, se habla exactamente de esto. Todos somos diferentes. Todos, absolutamente todos. Entonces, lo mismo pasa con un nene o con una persona con síndrome de Down que con otras diferencias que tenemos en nuestra personalidad, en nuestra historia, en nuestra vida. Así que tu testimonio es muy valioso y me parece que muy tranquilizador para muchas mujeres y muchos hombres que pasan por esta situación. Exactamente, muchas gracias porque
un granito de arena más a esto de informar, de pelear contra el desconocimiento de lo que es el cine. Ser más completa, la afinidad de tanta, y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.